Bueno, muy bien, retomamos. Entonces, ¿con qué Lula va a reencontrarse Brasil y el mundo? Fue un poco lo que dejaba planteado nuestro compañero antes de ir a la pausa. ¿Alguien quiere retomar por ahí? No, yo creo que es interesante lo que plantea Fernando. Más que Lula ganó, es que la pregunta yo creo que es que Lula va a poder gobernar, ¿no? Porque tal vez puede haber ganado con las mismas intenciones que hace 20 años atrás, pero no es exactamente lo mismo el contexto y sin duda que ese Congreso que tiene una mayoría que respondería en teoría a Bolsonaro, pero también allí hay algunas divisiones, habrá que ver, pero bueno, la lógica puede ser que Bolsonaro pueda rearmar en el Congreso un bloque fuerte con mayoría, sin duda lo va a obligar a negociar, pero también negociar a la interna de su propia coalición, porque no gana el Partido de los Trabajadores, sino gana esta coalición más amplia, donde también en la interna uno puede entender que va a tener algunas dificultades. El contexto económico también es otro, ¿no? Lula tenía, como también pasó en Uruguay, el viento de cola en aquel momento, en sus primeros gobiernos. Y ayer, escuchando el discurso, pensaba, bueno, pasan los gobiernos, pasan los signos de los gobiernos, ¿no? Podemos simplificar en izquierda, derecha, los momentos. Y sin embargo, los problemas estructurales de nuestros países parecen ser muy similares, ¿no? ¿Quién no recuerda el hambre cero del primer gobierno de Lula? Y ayer otra vez en el discurso prometiéndole a la gente que iba a combatir el hambre otra vez. Entonces uno se pregunta, bueno, más allá de los estilos, de las improntas, que yo creo que son importantes, no son matices, los problemas estructurales siguen siendo los mismos de nuestros países. Bueno, como todos, somos un continente justamente en su desarrollo todavía, claro, ¿no? Pero te preguntás justamente eso, ¿qué herramientas pudieron desplegar los distintos gobiernos, más allá de lo que prometen? De izquierda y derecha. De izquierda y de derecha, para combatir temas como tan simples o, bueno, tan complejos en realidad como el hambre. El discurso de Lula de ayer, más allá de ser conciliador, porque obviamente alguien que gana con tan poca diferencia no puede salir a hacer un discurso triunfalista, que sabe lo que tiene por delante y también lo que tiene por detrás por esa coalición que lo respalda. Volver a hablar de los mismos temas, ¿no? De prometer lo mismo que prometiste hace 20 años, yo creo que también habría que reflexionar un poquito en ese sentido. ¿Qué nos pasa como continente? Bueno, las promesas de Lula, el discurso de ayer es gigante, ¿no? Yo creo que hay que mirar, me parece a mí, que hay que mirar un Lula hacia adentro de Brasil y un Lula hacia afuera. Sí. Desde el punto de vista nuestro, es mucho más importante el Lula hacia afuera que el Lula hacia adentro. El Lula hacia adentro veremos cómo se comporta, pero ayer habló, como decís vos, Verónica, de combatir el hambre, habló de promover viviendas y generar viviendas, habló de planes sociales, incrementarlos, habló de apoyo a las pequeñas empresas, habló de combatir la violencia de género y el machismo, habló contra el racismo y contra la discriminación, habló de eliminar la deforestación, habló de subir el salario mínimo, habló de regular la legislación laboral para dar más protección. O sea, un discurso hacia adentro completamente proteccionista, paternalista, con una presencia del Estado en todos los temas, pero con una agenda hiperambiciosa, ¿no? No dijo nunca, porque no está el programa de gobierno de Lula, no hay programa de gobierno, hasta ahora no hay. ¿Cómo se va a financiar? No dijo nunca cómo va a ser todo esto, cómo va a ser. Pero bueno, ganó con estos elementos que son todo. Todo lo que se le ocurría lo ponía adentro. Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto, que es lo que a mí me da que es un discurso igual al de antes, es un discurso de corte medio populista, ¿no? Es decir, te vamos a solucionar la vida, y la realidad no es que te vamos a solucionar la vida, porque si logra hacer el 10% de lo que propone, va a ser un éxito el gobierno, pero está, es tremendamente ambicioso. El Lula que nos importa a nosotros es que va a ser Lula de Brasil hacia afuera. ¿Cómo va a competir Lula en el mundo? Si va a avanzar solo o va a avanzar con el Mercosur, si va a flexibilizar el Mercosur, con quién se va a integrar, si va a ir al Pacífico o va a ir hacia otros alianzas que de alguna manera Bolsonaro las dejó atrás. Eso ahí es el partido de la política exterior de Brasil, es que nosotros podemos ver un poco la realidad. Después, Brasil es un continente en sí mismo, ¿no? Brasil es autosuficiente, es poderoso, no depende de nadie. Pero yo lo vinculo también con lo que pueda pasar en Argentina dentro de un año, porque ahí la política exterior también está condicionada sobre todo en el Mercosur, también está condicionada por la actitud que tome Argentina.
Pero desde el punto de vista de lo que vos decías, de la promesa del hambre, y bueno, sigue habiendo hambre. Si llegás al gobierno tenés que prometer que vas a erradicar el hambre, tenés que prometer. Después lo lograrás o no. Acá en Uruguay, la calle Pou en algún momento manejó el asentamiento cero. Después se dio cuenta, Lula manejó el FOMI cero. En algún momento se dan cuenta de que el cero es más un enunciado que una posible realidad. Pero ahí es donde repiten la promesa de campaña a los 5 años. Y bueno, nuevamente lo mismo y lo que decía Vero. Y bueno, porque para ganar tenés que decirle a la gente lo que quiere escuchar. El tema es que los gobiernos, lo que pasó Todos, en 20 años, todos. Pasan todos los signos y los problemas estructurales siguen siendo los mismos. Tal cual. Se le agregan, bueno, mayor gravedad a los que no se resolvieron. El tema ambiental, el tema de la seguridad sigue siendo un problema. Con distinta coyuntura económica, por el viento de cola o por lo que sea, pero la situación de los millones de pobres que tiene Brasil, y bueno, castigados ahora por la pandemia, millones más, millones menos, siguen siendo los mismos. Los temas, me parece que sigue el continente sin poder resolver. Es que la gente y ahí también la polarización, porque ya gobernaron todos. Entonces, ¿ahora qué queda? Y bueno, creer en algunos, creer en otros, rechazar un poco más a unos o rechazar un poco más a otros. Es que vivís de las diferencias son tan pocas. Pero vivís de la esperanza. La esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Vos cuando votás renovás la esperanza siempre. Bueno, y los que tenemos alguna elección arriba nos vamos dando cuenta que en realidad esa esperanza que vos podés llegar a tener tenés que reducirla bastante, ¿no? Porque después gobernar es el arte de lo posible. Lo que decías hoy vos, lo primero que va a hacer para el exterior, creo que viaja a China, el primer viaje oficial que tiene. Veremos a ver cómo nos va con el tratado con los chinos una vez que Lula se presente por allá. Lo que pasa es que ninguno de estos gobiernos, desde mi punto de vista, ¿no? Ninguno de estos gobiernos latinoamericanos, ninguno va a fondo de nada. Claro. Ninguno va a fondo de nada. Con matices, al final termina siendo todo lo mismo. Hay matices, pero termina siendo todo lo mismo. Y si no hay reformas de bisturí en Latinoamérica, no salimos más. Ahora estamos de vuelta acá con la reforma del BPS, ya salió algo absolutamente predecible. Hoy salió Fernando Pereira a conferencia de prensa a decir que estaban en contra de la reforma. Era obvio que iban a estar en contra, pero ya sabíamos hace 3 meses que iban a estar en contra. Pero bueno, y esas cosas, una reforma que propones en cualquier país, en Latinoamérica, somos todos, cada vez nos parecemos más a nosotros mismos, los latinoamericanos, ¿no? Vivimos de esto, de las promesas, y nos prometen cosas y las compramos, y nos polarizamos, y nos ponemos la camiseta, va a defender, y al final se revuelcan todos en el mismo lodo, ¿viste? Porque ninguno va a fondo de la reforma. Tabaré Vázquez ganó diciendo la reforma del Estado, la madre de toda la reforma. Conclusión, nada. Mujica ganó diciendo educación, y va a reformar la educación. Conclusión, nada. Y todo pasa lo mismo, pasan los gobiernos con enunciados, con ideas, con propósitos, y no se resuelve nada. Y los problemas, como dice Verónica, siguen siendo lo mismo. Pasan 20 años, 30 años y siguen siendo lo mismo. Probablemente la calle Pou ahora encare el tema de los asentamientos y capaz que resuelve 50 de los 650. Los 600 siguen estando. El problema sigue estando. Resolviste 50, tenés 600 asentamientos. Le resolviste la vida a 20.000 personas, tenés 180.000 viviendo en asentamientos. Y es así, porque nadie se anima a ponerle el cascabel al gato, porque tenemos, y voy a decir algo que a García le va a encantar, tenemos estados sobredimensionados, tenemos sistemas políticos enquistados, tenemos problemas de todo tipo, y nadie le pone el cascabel al gato. Ni en Uruguay, ni gobiernos supuestamente de derecha, ni supuestamente de izquierda, ninguno. Somos socialdemocracias tibias y lavadas que nunca vamos a terminar resolviendo los problemas, son eternos. Bien. Bueno, pero nos vamos a tener que ir entonces acá, porque si seguimos así... Y bueno, pero nos tocó vivir en este continente. El tema es lo que hablábamos al principio, el cambio de... no se renuevan las personas y los partidos políticos. Porque cuando se vaya Lula, va a volver Bolsonaro, o va a volver a alguien similar a Bolsonaro, y así va a seguir. Sucede en la Argentina en forma similar, en Uruguay pasa lo mismo, y cuando vos pasas raya, lo único que ves al final de cuenta es cómo llegar al poder. Porque si vos tenés alguna intención de hacer alguna transformación de verdad, y necesitas esa transformación, en principio yo no hago alianzas con un vicepresidente que es de derecha para poder llegar al poder, porque me va a coartar esa posibilidad de poder gobernar. Pero si no tenés el poder... Pero en definitiva, ¿qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que me importa? Ganar. Ganar. Lo que me importa es ganar. Y después veo qué puedo hacer. Si no tenemos ese cambio de paradigma, es difícil, pero para tenerlo hay que tener votos. Y lamentablemente, ninguno de los partidos políticos
de Latinoamérica tienen los votos suficientes, donde hay democracias, ¿no? Por supuesto, como para poder imponer las reformas que crean necesarias. Y ahí es donde estamos y pasarán los años y lamentablemente, no es que yo sea un descreído, va a seguir siendo así, lamentablemente. Vero. No, ¿puedo decir algo? Perdón, sí. Parece que estamos hoy todos muy imbuidos por el espíritu de Halloween, porque estamos pintando todo de terror. Y me parece que Ay, es Halloween, hoy es verdad. la realidad es un poquito diferente. ¿Tá? Más que el problema del Estado, yo diría aquella frase famosa, parafraseando aquella frase, es el capitalismo estúpido. ¿Tá? Pero es muy difícil hacer reformas profundas y cambios estructurales con un sistema que pregona el lucro, que pregona la desigualdad, que pregona las ganancias por encima del bienestar de la gente. Es decir, es muy complicado. Ahora, no son todos lo mismo. Por supuesto que no se puede meter bisturí a fondo como se debería en muchas cosas. Lula logró durante 10 años de gobierno, en sus 2 presidencias, sacar un montón de brasileños del hambre. Pero no fue suficiente, quedaron. ¿Tá? En Uruguay se lograron un montón de cosas también que no fueron suficientes, pero se avanzó. Entonces yo creo que hay posibilidades de avanzar lentamente, por supuesto, no desmantelando el Estado. Yo creo que al contrario, parece que el Estado tiene que ser mucho más efectivo, tiene que ser mucho más enérgico en muchas de las cosas, ¿tá? Pero creo que no se puede teñir a todos por igual. No es lo mismo Bolsonaro a Lula, ¿tá? Y hasta el propio Macron, que no es una persona de izquierdista, no es comunista, por el estilo, saludó el triunfo de Lula en Brasil. Entonces, hay diferencias y me parece que desde ese punto de vista yo soy optimista. Dentro de determinados límites, porque el sistema te impone determinados límites de los cuales es muy difícil salir. No vamos a hacer Albania, ¿tá? Pero creo que hay que meter bisturí a fondo, sí, con determinadas cosas que el sistema está imponiendo, ¿no? Desigualdad, inequidad, racismo, pobreza. Y bueno, hay que meterle bisturí a fondo, sin lugar a dudas. ¿Por qué te reís? Me río porque es tremendo, porque es un discurso vacuo, es un discurso porque que el tuyo es muy lleno de fundamento. Me convenciste. Perdón. Menos Estado y solucionamos todo. Pero no seas ridículo, Fernando, por favor. ¿Puedo hablar? No, ya me calentaste. Sí puede. ¿Puedo hablar? Un discurso vacuo que pretende contestarme, además de lo que yo dije antes, del capitalismo, no sé qué, pero no importa. Lo que pasa es que es el discurso vacuo contra la realidad. La realidad dice que acá pasaron 3 gobiernos de Frente Amplio, por ejemplo, de izquierda, y que los problemas son los mismos. Que pasó 2 gobiernos de Lula, 10 años, 8 años, y los problemas son los mismos. Que hay gobiernos de izquierda, que vino Macri en Argentina, gobierno de derecha, y los problemas son los mismos. Que volvieron los peronistas con Cristina Fernández, los problemas son los mismos. Los problemas son los mismos, todos son los mismos. Entonces que no me diga a mí todo es lo mismo. El sentido de todo es lo mismo es que las cosas no se hacen y que los problemas persisten. ¿Hay matices? Obviamente que hay matices. Uno pone un poco más de hincapié acá, otro pone más de hincapié acá, mayoritariamente en los discursos más que en los hechos. Es más biripipí que la concreción de cuestiones reales. Entonces, cuando yo digo es todo lo mismo, obviamente que no es todo lo mismo, si no todos votaríamos lo que sea, todo no es lo mismo, pero los matices son tan pequeños para las necesidades que termina siendo todo lo mismo. Porque uno cambia un poquito acá, el otro cambia otro poquito acá, y el otro dice, no, yo voy a cambiar esto. En la base se mantiene todo, porque las políticas macroeconómicas son las mismas, y él me dice, no, porque Bolsonaro agarró 10 años de bonanza en las materias primas, recibía plata a bochas. Es lo mismo que le pasó a 11 años del Frente Amplio acá. ¿Cómo no va a resolver los problemas? Bolsonaro no, Lula, perdón. Lula. Pero está bien, pero cuando dependemos, los países latinoamericanos, y no pongo el acento sobre ninguno, creo que son todo lo mismo. Creo fervientemente que en el fondo, con matices, son todo lo mismo. Porque las políticas profundas no cambian, son las mismas. Hay matices, uno pone más énfasis en la violencia de género, el otro en la diversidad, el otro en la economía, el otro, pero todos terminan siendo, díganme, la última transformación importante que puede haber habido, importante, en el Uruguay de los últimos 50 años. Entonces, para ese cambio dejamos el cigarrillo. tenemos que ir al socialismo No, real. en el caso de él, al
liberalismo extremo, no sé cuál sería. ¿Socialismo No, pero yo real? no pongo ¿Socialismo real? ¿Hay que ir al socialismo real para que haya algún cambio? Pero no, porque el otro argumento de que el capitalismo es el problema de estas divisiones. Por eso y que pregunto. pero que si el otro socialismo dejó de existir en el mundo, no ¿A eso existe te más, referís, se fundió Alfredo? solo. Perdón, hay sociedades, pero esa hay es la realidad, sociedades, pero esa es la realidad de los hay hechos. sociedades que son mucho más equitativas, siendo capitalistas, Sí. son mucho más equitativas, con una base mínima Por de supuesto. igualdad y de dignidad para toda su población. Por supuesto. ¿tá? Entonces, y no estamos hablando de son sociedades comunistas, No. pero eso acá no, eso no lo mencioné porque acá es un peligro. Pero ¿cómo? ¿Dónde está la mano, perdóname. la mano de Adam Smith? ¿Tiene ¿Eh? que aparecer con más solidez? Y un poquito más fuerte a veces, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, hubo cambios estructurales en algunas cosas, los hubo, señores. qué? Los hubo. ¿Dónde? Durante 10 años. ¿Cuál fue el cambio estructural, Mirá, García? Tenés un seguro integrado nacional de salud, Dejate que no lo jorobar, tenía. Tenés un García. sistema de Funciona distribución. horrible, eso no es un cambio No, estructural. eso funciona es una horrible porque vos bobada. nunca te atendías en hospital, Pero eso es querido. una bobada, Vos no ibas a los sí. hospitales, vos siempre te Bueno, atendiste en está. medicina privada. Hablamos Entonces de- no tenés problema. bueno, hablamos de Dejate de cosas- bromar, hablamos- por no, favor. no seas así. No tenés idea de lo que estás hablando. vuelva- Para mucha gente, terminó la 10 discusión. años le cambió Cuando la vida empieza- en muchos aspectos. cuando el Entre otras señor cosas porque mayor empieza con la acordate de los descalificación policías personal, que ganaban termina la 5.000 discusión. mangos. Hablá con los policías que ganaban 5.000 mangos cómo tuvieron un aumento, por ejemplo, de salario durante el gobierno del Frente Amplio. No digas que todo es lo mismo. Pero, García, no es todo lo mismo. pero, García, ¿tá? El discurso antipolítica que vos hacés es dañino para Bueno. el sistema de partidos políticos y de democracia. García. Pues son todos iguales. No, no son perdóname, todos iguales. Más allá de la ¿tá? descalificación permanente en la que entras a nivel Porque personal. vos sos un angelito, nunca descalificás a nadie. Yo no te a descalifiqué, nadie. yo te dije no. que tenías un discurso No, bajo, nada más. No, eso Pero no no te descalifica. descalifiqué a ti. Bien. No te digo que sos un ignorante, ni no te digo esas cosas como me A acabas de veces, decir vos. a veces. Pero no importa. Yo estoy hablando de... Lo que pasa es que si partimos de la base de que el cambio del sistema integrado de salud es un cambio estructural... y ¿tú bueno, te crees que y no? bueno, entonces, ¿Tú crees que no? 100.000 uruguayos que se operaron de ojos que no se podían operar. ¿Eso no es un cambio? Bueno, por eso, por ahí Perdóname. hay un Si término eso de no lo valor. considerás que es un cambio, se nota que vos te operabas bien, sin problema. Hay una cuestión de, tenés miopía. de valoración de lo que son los cambios, que Claro. nos vamos a poner de Bueno, acuerdo. claro. Para él un cambio es dejar de fumar y para mí la verdad que es un poco bastante más profundo. No, para mí es un tema Bien, menor. no vamos a estar... va a ser inconducente, digo, si seguimos por esta línea, porque además no nos daría el tiempo para poder llegar a abarcar lo que se supone serían cambios estructurales o no. Para cada uno de nosotros. Claro. Pero en definitiva, para cerrar el tema Lula en Brasil, me gustaría que comentaran algo Pablo Ibero, porque así pasamos al siguiente tema. Tenemos ya la invitada en maquillaje. Va a ser una tarea difícil por lo que comentamos, no cuenta con mayorías parlamentarias, mucha negociación, porque claramente, como decía Vero, es una coalición, si bien está encabezada por el Partido de los Trabajadores, no va a tener claramente la misma posibilidad de maniobra que tuvo en su último gobierno y claramente la situación económica y el contexto internacional y regional es bastante adverso. Ojalá que le vaya muy bien, por el bien de Uruguay. Bien. Sí, pero- yo creo que la tiene complicada. Sin duda también ha generado mucha expectativa, ¿no? Hay que recordar quiénes respaldan a Lula. Bueno, yo creo que hay mucha gente que está pasando mal, que tiene la esperanza de que Lula pueda hacer lo que hizo, que por supuesto no fueron cambios estructurales, pero que, bueno, poder comer para mucha gente es un cambio importante. Y bueno, y allí fueron muchos millones que estuvieron amparados bajo esos programas. Hay mucha gente que espera que vuelva a hacer lo mismo, que vuelva a dar esas ayudas, esos planes sociales. Está la incertidumbre también respecto a cómo se va a poder financiar, porque económicamente no es el mismo Brasil. Desde el punto de vista de lo que decía Fernando hoy más temprano, de lo que nos importa a nosotros, yo creo que a mí me importa todo. Si a mí me decís que en el país de al lado, que es un país con recursos naturales muy importantes, que es un país muy rico, la gente se muere de hambre, me importa. Entiendo que hay prioridades para la política, sin duda que las que nos importan desde el punto de vista del relacionamiento tienen que ver con las económicas y esta vocación de Lula de ser más integracionista. Yo creo que eso se va a volver a repetir. Creo que va a haber un Lula que va a apostar por una integración a nivel del continente y porque además los signos políticos de la mayoría de los gobiernos
del continente que están volviendo a ser de izquierda, le van a ser favorables. Y también cuando te va mal adentro o no la tenés tan clara si te va a ir tan bien, lo que pasa hacia afuera, lo que haces hacia afuera, es una manera también de completar una gestión. Así que yo creo que va a haber un Lula con una vocación integradora. El mundo está mirando eso también, tiene mucha expectativa respecto a eso. El Lula de la UNASUR, el Lula de los amigos, como dice Fernando. No eran los amigos, eran los presidentes de otros países con el mismo signo político. No amigo. Con compatibilidad ideológica, si se Yo quiere, creo ¿no? que eran presidentes de otros países elegidos por la ciudadanía, con los que hubo sin duda una gran sintonía. Yo creo que se va a volver a apostar a eso y veremos en ese juego si se la sigue el presidente o si Lula puede lograr impulsar un Mercosur y nosotros estar más contentos con el impulso del Mercosur, que sin duda sí coincidimos que está bastante quieto.